estudiante de quinto año de la licenciatura en Ciencias del Lenguaje y Literatura en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad del Salvador. En esta oportunidad, como parte de la Cátedra de Investigación Interdisciplinaria 1, les hablaré sobre la novela Rosa tumba quema de la escritora salvadoreña Claudia Hernández. Entonces, este video lo dividiré en 4 puntos. Primero, conoceremos algunos datos biográficos de la autora. Segundo, les hablaré sobre el contexto de producción de la novela. Tercero, será la diégesis. Y por último, concluiré con un comentario personal de la novela. Claudia Beatriz Hernández González nació en San Salvador, departamento de El Salvador, el 22 de julio de 1975. Estudió periodismo en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Posteriormente, en el año 1998, se licenció en Comunicaciones y Relaciones Públicas en la Universidad Tecnológica. Durante 2001 y 2002 vivió en Nueva York. Publicó sus primeros relatos a finales de la década de 1990 en suplementos culturales de periódicos salvadoreños. En la producción literaria de Claudia Hernández se destacan sus libros de cuentos como Otras ciudades en 2001, Mediodía de Fronteras en 2002, que fue reeditado en 2007 con el título de Fronteras por la editorial Piedra Santa en Guatemala. La canción del mar en 2007, Causas naturales en 2013 y Hechos de un buen ciudadano parte 1 en 2015. Asimismo, cuenta con 3 novelas que pertenecen a sus publicaciones más recientes, que son La han despedido de nuevo o su título en inglés The A Fire Hard Game en 2016, Rosa tumba quema con su primera edición en 2017 por la editorial Laguna Libros en Colombia y en 2018 su segunda edición por Sexto Piso en España. Y por último, El Verbo J, publicado en el 2018 por Laguna Libros en Colombia. Claudia Hernández, en 1998, con su relato Un demonio de segunda mano, obtuvo uno de los galardones del Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo, que convocaba Radio Francia Internacional. En 2004 ganó el prestigioso Premio Anna Seghers en Alemania. Ella ha sido incluida en antologías de países como España, Italia, Francia, Estados Unidos y Alemania. La novela Rosa tumba quema, al ser una producción literaria de una autora salvadoreña, se puede asumir en un primer momento por sentido común que está escrita o los hechos sociales que la contextualizan son conforme a la memoria histórica salvadoreña. Pero hay factores que ponen en duda el contexto de producción de esta novela, como es el hecho de que la novela no cuenta con una publicación en El Salvador, ya que su primera edición fue en una editorial en Colombia en 2017 y su segunda edición en 2018 en una editorial en España. Otro de los factores sería de que en la novela en ningún momento se menciona el nombre de El Salvador o algún lugar referente. El único nombre de un lugar que se menciona en la novela es París. Sin embargo, es la misma autora quien responde a estas dudas que se pueden tener con respecto al contexto de producción de esta novela en una entrevista que le hacen. Es una novela donde no hay nombres, no se sabe en qué país ocurre. Y es una novela que me resulta muy... Ahora en el contexto que estabas tú hablando del posconflicto guatemalteco y por eso se publicó de Fronteras de Guatemala. Cuando sale Rosa tumba quema, sale en Colombia, sale el año en que se firma la paz con las FARC y que toda Colombia está discutiendo el posconflicto colombiano. Y de pronto aparece Rosa tumba quema, una salvadoreña en Colombia.
Y todas las reseñas y los artículos que salieron en la prensa en ese momento hablaban sobre el postconflicto colombiano, además porque no aparecía un nombre de un país, hablaba sobre una exguerrillera, hablaba sobre un cambio en el tiempo de lo que se vivía. ¿Cómo fue para ti esa reacción colombiana a tu libro? Y también cuando lo estabas escribiendo, estabas pensando más allá de estar haciendo este relato donde no aparecían nombres, donde no aparecía un país definido, que se iba a poder leer de otra manera en otros sitios. No, nunca tengo ese alcance. No. Esa decisión la tomó el miedo. Toda la gente a la que yo estuve entrevistando se negaba a darme sus declaraciones hasta que yo le juraba: no se va a saber tu nombre. Yo no voy a decir en qué lugar es. No voy a decir de qué departamento, no voy a decir de qué región. Y tenía que jurarles. Y bueno, hubo un caso en el que yo tenía que hacer la grabación, tenía que transcribir enfrente de la persona y borrarla enfrente de ella, borrar la grabación enfrente de ella para que estuviera segura. Entonces la razón por la que no hay nombres no es una razón estilística, de nuevo es el miedo de la gente que sigue estando ahí. ¿Por qué en Colombia? Porque El Salvador no quiso, Guatemala no quiso, Honduras no quiso, Nicaragua se libra de pero Costa Rica tampoco. Por lo tanto, nos queda claro que el contexto de producción de la novela es a partir de la memoria histórica de El Salvador. Entonces, algunos de los elementos que podrían haber influido en el eje contextual de la producción de esta novela son, por ejemplo, la lucha constante de las mujeres por tratar de sobrevivir en una sociedad patriarcal, la desaparición forzosa de los niños en la guerra, el proceso de transición que los excombatientes tuvieron que afrontar para reintegrarse en una sociedad civil. En fin, el texto, al girar en la perspectiva de personajes femeninos, es claro que se destaca la lucha de una madre soltera excombatiente por tratar de sacar adelante a sus hijas a través de las secuelas de un país destrozado por la guerra. En la novela se narra la historia de la vida de una mujer antes, durante y después de una guerra civil. Ella, debido a las circunstancias que la rodeaban, formó parte del conflicto armado en su país como guerrillera. Debido a esto, su vida estuvo llena de dificultades desde una corta edad, comenzando por la separación de su familia, cada uno tratando de sobrevivir por su cuenta. Mientras comenzaba a fungir como guerrillera, mantuvo una relación con uno de sus compañeros. Naciendo su primera hija, solo pudo estar con ella unos pocos días, ya que le prometieron que la vería de nuevo en alguno de sus descansos. Pero no fue así, ya que sus mismos compañeros intercambiaron a la recién nacida por armas, siendo eso una especie de castigo, ya que no estaba permitido mantener algún tipo de relación amorosa. Sin embargo, formó una nueva relación con otro de sus compañeros, quien se convirtió en el padre de 3 de sus hijas. Al finalizar la guerra, ella y sus ex compañeros seguían con el miedo de que algún día la guerra estallara de nuevo. Teniendo 4 hijas que criar, en un país que estaba en el proceso de transición entre una época de conflicto a la paz, el miedo siempre seguía presente, tanto así que ella le enseñó a la primera hija que vivía con ella a disparar un arma, como su padre lo hizo con ella. En este caso, para que si en algún momento ella no estuviera en casa, su hija mayor pudiera defender a sus hermanas pequeñas. Asimismo, no renunciaba a la idea de encontrar a la hija que le arrebataron, aunque no contara con los recursos.
Al mismo tiempo, la vida de ella y sus hijas se tornaba en un ambiente en el que eran vulnerables ante los abusos de poder de los hombres que lideraban la comunidad donde vivían. Al fin, después de muchos años, la madre logra saber el paradero de su primera hija, por medio de una organización que ayudaba a familias a encontrarse con los niños desaparecidos en la guerra. Aunque el encuentro no fue lo que ella esperaba, ya que su hija no quería saber nada sobre su origen, encontrándose muy bien con la familia que ella piensa que al adoptarla la salvaron de llevar una vida llena de dificultades. Aunque quizá la guerra terminó, pero para ella no significaba otra cosa más que seguir luchando por sobrevivir, tratando de ayudar a las hijas que vivían con ella y aceptar que solo sabría de su primera hija de vez en cuando. Por ende, decide enfrentarse ante cualquier dificultad por tener una mejor vida, quizá no la que ella imaginó, pero sí mejor de la que ella tuvo en su infancia. La novela Rosa tumba quema, desde su título, llama mucho la atención. Y la verdad es, a mi parecer, un texto muy interesante, ya que no solamente presenta un panorama de los diferentes hechos sociales que han marcado a la población salvadoreña, sino que se convierte verdaderamente, como la misma autora lo expresa, en una respuesta de quién, o más bien quiénes, perdieron al finalizar la guerra civil en El Salvador. Por lo que Claudia Hernández, a través de la historia que creó de una madre soltera excombatiente y sus 5 hijas, logra representar todos los testimonios de las diferentes personas a las que entrevistó para la creación de su libro.